Muy buenos días a todos, bienvenido a La Voz de Borinquen, aquí transmitiendo desde la bella ciudad de San Sebastián, Puerto Rico, y para la diáspora allá en los Estados Unidos, vía remoto desde Orlando, Florida. Hoy, pues, el programa que tenemos en la radio, en entrevista, tengo conmigo a Marily Cintrón. Yo voy a permitir que ella se identifique y nos diga para qué universidad, si trabaja en alguna universidad de maestra o qué está haciendo tú. Y perdón, eh, así que me río porque la palabra tú no la uso mucho. No, pero encantada, ¿verdad? Es la segunda vez que usted me tiene como invitada aquí en el programa y para mí es pues, un honor compartir un poquito de mi voz con su público en su programa La Voz de Borinquen. Pues como ya usted mencionó, soy Marily Cintrón, soy historiadora de profesión, como yo digo en muchas ocasiones, aprendiz de historiadora, porque todos los días siempre es una oportunidad para uno, ¿verdad?, seguir cultivándose y seguir aprendiendo de los entramados que nos deja el pasado para seguir analizándolos en el presente, para entender, ¿verdad?, los distintos procesos que han acontecido en este proceso de la línea del tiempo en la evolución de la humanidad. Y pues también colaboro como reportera cultural, cubriendo, ¿verdad?, eventos que están relacionados a lo que son las artes, música y teatro principalmente, para darle, ¿verdad?, un toquecito, una perspectiva histórica, historiando esa otra faceta dentro de lo que son las humanidades que también me apasionan muchísimo. Como historiadora, pues trabajo tratando de que los alumnos, ¿verdad?, se enamoren de esa disciplina que yo escogí desde muy pequeñita como vocación, porque pues me apasiona mucho lo que es la lectura, me apasiona mucho lo que es entender esos procesos que han ocurrido en otros momentos y cómo nos repercuten a nosotros en el presente. Y hay muchas ocasiones, ¿verdad?, que hay algunas personas que piensan que la historia es simplemente nombres, fechas, datos, pero pues la historia es mucho más que eso. Y es una disciplina muy, muy interesante para poder analizarla desde diferentes ángulos y mirando también, ¿verdad?, lo que son los diferentes protagonistas que se tornan como objeto de estudio de lo que son nuestras investigaciones dentro de lo que es la academia. Y pues me encanta estar aquí, ¿verdad? Gracias nuevamente por la invitación para estar compartiendo justamente en uno de los temas que ha marcado un antes y un después, ¿verdad? Para algunos llamados lo que es el desastre del 98, para nosotros como antillanos y como caribeños, pues tenemos otros significados que le damos a unos eventos que ocurrieron a finales de ese siglo XIX. Y pues por aquí ya dejo la participación para que usted continúe dirigiendo el programa. A base de todo lo que me ha contado, pues como te dije anteriormente, yo he platicado sobre este tema con historiadores peninsulares, pero quiero ver del lado puertorriqueño, a ver si concuerdan los historiadores, porque a veces se adultera la historia y no es lo que nos cuentan. La práctica va a ser a base de la guerra hispanoamericana. ¿Qué sucedió con Puerto Rico y Cuba? Claro, este es uno de los eventos, ¿verdad?, que marcó en el caso de nosotros los puertorriqueños un momento trascendental en el que ya prácticamente a finales del siglo XIX, Puerto Rico, con esta carta autonómica, ya se había convertido prácticamente en lo que fue el ejercicio de la política en lo que podemos considerar una provincia de España, pero en ese final del siglo XIX estaban ocurriendo una serie de cosas en el contexto del Caribe. Y para poder entender qué pasa al final del siglo XIX, hay que remitirse a unas décadas un poquito más atrás, aunque sea someramente, cuando España, ¿verdad?, va a ser invadida por el Imperio Napoleónico, y cómo los territorios que tenía España en el contexto de las Américas
gestaron lo que fueron sus guerras de independencia, excepto lo que conocemos nosotros como las últimas dos colonias que tuvo España en lo que conocemos, ¿verdad?, como la zona del Caribe, y fueron las Islas Hermanas de Cuba y Puerto Rico. Dentro de este contexto político, ¿verdad?, pasaron diferentes procesos, pero retomamos un poquito para entender cómo caemos en la guerra hispano-cubano y después americana, como le llaman. Tenemos que entender el proceso que se estaba gestando con las peticiones de lo que eran las leyes especiales que a Puerto Rico y a Cuba nunca le llegaron, y cómo se gestaron entonces las revueltas en el 68. En el caso de Puerto Rico, lo que conocemos como lo que fue el Grito de Lares, y posteriormente, ¿verdad?, en Cuba, en ese octubre también, Puerto Rico el 23 de septiembre del 68, Cuba en el 10 de octubre del 68, con lo que fue ese grito de Yara, pero estas revueltas fueron apaciguadas, aunque la de Cuba duró prácticamente casi una década, la Guerra Grande, como le llaman. Y ante la insatisfacción que estaba ocurriendo con el gobierno, ¿verdad?, de España en el contexto caribeño, en el caso de la isla hermana de Cuba, pues entonces se gesta, ¿verdad?, en ese 95 lo que fue la lucha de independencia. Y para ese proceso ya tenemos lo que era el expansionismo estadounidense, ¿verdad?, adentrándose en lo que era el contexto caribeño. Y acá tuvimos mucha influencia de comerciantes, ¿verdad?, empresarios estadounidenses, tanto en la isla de Puerto Rico como en la isla de Cuba. Inclusive para la década del 60, si mi memoria y mis datos así no me fallan, ya las inversiones de los estadounidenses en la isla de Cuba aseguraban, ¿verdad?, un impacto de unos cerca de 50 millones de dólares. Y estamos hablando, ¿verdad?, para el siglo XIX, de lo que eran los intereses económicos en Cuba. Así que cuando se está gestando esa lucha de independencia, se intentaron, ¿verdad?, establecer unos acuerdos de emancipación con la isla hermana. Vamos a ver que, si lo pudiéramos decir, ¿verdad?, si no estuviéramos frente al público, estuviéramos en una conversación más privadita, hay unos intereses económicos que ese extranjero que tenía intereses en la isla de Cuba no iba a querer que se independizara, porque entonces los acuerdos no iban a ser a través de Estados Unidos con España, sino los cubanos iban a tener mandato sobre lo que era su economía y lo que era su producción y lo que era la exportación. Y no podemos olvidar de contexto que para el siglo XIX, ya para finales del siglo XIX, ¿verdad?, según lo que nos dicen los expertos que han estudiado el tema ampliamente, Cuba era uno de los principales exportadores fuera, ¿verdad?, en el contexto, ¿verdad?, de lo que era el Caribe, y a Estados Unidos no le convenía poder, ¿verdad?, tener a esa clase burguesa o esa clase política, ¿verdad?, estableciendo cuáles iban a ser las reglas del juego, que le cambiaran como uno dice, que le cambiaran esas fichitas, sobre todo con lo que era la exportación del azúcar y con los hacendados, ¿verdad?, que estaban establecidos en la isla de Cuba. Y pues siempre me ha resultado interesante cuando hablan que en el interés de los Estados Unidos de ver, ¿verdad?, cómo iba a ir fluyendo esa guerra entre los hermanos cubanos y la corona española, que enviaron una embarcación, ¿verdad?, de manera amistosa a fondear por la bahía en Cuba, y que casualmente, ¿verdad?, como ha pasado en otros eventos que se han utilizado como justificación para las intervenciones militares de Estados Unidos en otros territorios, pues que casualmente esa embarcación explotara, acusaran a España de que había explotado la embarcación del Maine ese 15 de febrero del 98, y que entonces eso se va a estar utilizando, ¿verdad?,
para esa eventual declaración de guerra entre ya no simplemente la guerra de independencia, de lo que fue una guerra interna, pues entonces se convierte ya en algo más, más amplio, y sobre todo con la potencia que estaba teniendo Estados Unidos militarmente. Y pues dentro de ese proceso, ¿verdad? De parte, ¿verdad?, de lo que a veces mencionamos, de lo que son los antecedentes para entender el por qué Estados Unidos quiso intervenir o por qué estuvo en ese espacio, pues hay que entender, bueno, o por lo menos como en mi carácter particular lo veo, ese interés económico en poder establecer, ¿verdad?, que no se le cambiaran esas reglas del juego que ya tenían en lo que era el comercio y entre lo que eran los productos que entraban a la isla desde Estados Unidos y el interés que tenían en el territorio cubano. Permítame hacerle una pregunta. El barco Maine, que es del que usted habla, ese barco estaba en el muelle en La Habana y según yo tengo entendido, y dígame si estoy equivocado o estoy en lo cierto, ese barco, los mismos norteamericanos fue los que lo volaron y luego dijeron que España había sido. Según tengo entendido, los dirigentes principales del ejército norteamericano, ellos pusieron dentro del barco gente como esclavos, gente nativa, y para que esa día estuvieran en el barco y pusieron hasta cadáveres en ese barco para decir que esa gente había morido por culpa de España que había atacado, lo cual no fue cierto. La siguiente pregunta es esta. Viendo que Cuba estaba en la guerra tratando de obtener la independencia, lo cual el señor Margarita, que es cubano, me dice que los cubanos nunca querían la independencia, simplemente unos cuantos, y se engañó al pueblo cubano, y esos cuantos, ayudados por el gobierno norteamericano, hizo que Cuba se independizara de España. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, sí, tanto en el caso de Puerto Rico como en el caso de Cuba, sí habían unos grupos bastante organizados y sobre todo mucho más en Cuba en cuanto a lo que era la lucha de independencia. Yo no soy experta, ¿verdad?, en el tema de la historia de Cuba, pero sí, en el caso de lo que es la historia de Puerto Rico, pues uno reconoce, ¿verdad?, que sí habían unos líderes que estaban en ese interés de lo que eran las luchas para tener más derechos, porque ya, acuérdense que ya en este contexto ya habíamos pasado lo que eran las ideas de la ilustración en el siglo XVIII, ¿verdad? Las ideas ilustradas que llegaron y se propagaron desde la Francia revolucionaria, que justamente, ¿verdad?, uno de los países que utiliza lo que eran los derechos de los ciudadanos y otro de pensar, ¿verdad?, a veces como fuera de la caja, pensar fuera de lo que era el gobierno absolutista que había, el que hubiese un gobierno de corte republicano en donde hubiesen tres ramas que balancearan, ¿verdad?, lo que era el poder, y ya esas ideas también nos habían llegado acá a la zona caribeña. Fue Estados Unidos justamente el primer país que en el intento de la corona británica imponerle una serie de impuestos y sobre todo a uno de los productos más importantes que utilizaban, que era el comercio del té, querían tener participación los colonos británicos en lo que era la toma de decisiones de lo que iba a estar aconteciendo en esas colonias británicas, y ante la imposibilidad, ¿verdad?, y entre la renuencia del monarca Jorge III de darle participación en el gobierno, fue que se independizaron. En el caso de los colonos británicos no querían como tal la independencia, lo que querían era tener participación, pero como no se la dieron, pues entonces les tuvieron que separarse, ¿verdad?, de lo que fue la corona británica. En el caso de los hermanos puertorriqueños y los hermanos cubanos, sí se pidieron unas leyes especiales
se pidieron mayores participaciones, se pidieron mayor apertura en lo que era puertos, mejores condiciones de vida para los puertorriqueños, porque ya a partir de la década de los 60 ya estaba surgiendo que ya no eran simplemente los criollos, sino que ya se estaba surgiendo lo que era ese sentido de pertenencia a esa tierra donde se vive y donde surge tanto la nacionalidad cubana como la nacionalidad puertorriqueña, donde se gesta lo que es la identidad del cubano y donde se gesta la identidad del puertorriqueño. Entonces, sí ya habían, ¿verdad?, unos intentos bastante organizados de estamos pidiendo, pero si no nos están atendiendo, pues entonces hay otros mecanismos, ¿verdad?, para nosotros poder tomar las decisiones que nos puedan beneficiar como pueblo. Y esto lo estoy diciendo, ¿verdad?, pensando en estos líderes que estuvieron en ese momento, en base, ¿verdad?, a las cosas que uno ha leído y cómo se han hecho una serie de proclamas. Esto me recuerda a los 10 mandamientos de los hombres libres de Betances, ¿verdad? Que justamente en una parte de esa proclama, cuando él está en San Tomás, él establece, pues nosotros no nos queremos independizar, pero hay una serie de derechos que nosotros queremos tener, ¿verdad? En este proceso, y si no nos las dan esos derechos, pues entonces lo haremos entonces por la fuerza de las armas. Y en el caso, el otro comentario que usted mencionó acerca de la explosión del Maine, ¿verdad? Pues siempre ha resultado curioso el que amistosamente, lo digo, ¿verdad?, como entre comillas, amistosamente pusieran una embarcación, el acorazado Maine, a fondear esas aguas en la costa de Cuba, cuando hay un país que está en medio de una guerra. O sea, eso para empezar. Si no querías perderlo, pues no pongas, como uno dice, no metas la puntita del dedo, ¿verdad?, en el fuego. Y aunque acusaron a España de haber hecho, ¿verdad?, la explosión de la embarcación, eventuales investigaciones dieron como resultado que fue una combustión interna. No fue, y ¿verdad?, ahí en esa parte España sí pudo, como uno dice, mantener su frente en alto, de decir, yo dije que yo no había sido, me estabas acusando y yo no fui quien hizo que eso explotara. Entonces, como en muchas otras ocasiones, ¿verdad?, se ha comentado, pues, en otras intervenciones militares que Estados Unidos ha utilizado para justificar, ¿verdad?, ha utilizado eventos para justificar sus intervenciones militares, pues no pudiera afirmarlo, ¿verdad?, porque no tengo la documentación que me lo sustente como historiadora, pero pues hay unas casualidades que uno puede observar. Quizás pudo haber sido combustión interna no provocada, que hubiese sido una combustión interna natural, ¿verdad?, que algo hubiese fallado y que hubiese explotado, pero pues a veces uno sabe cómo a veces se pueden mover un poquito las fichas para justificar lo que se interesa. Y después, como también siendo un país que se proclama como estandarte de lo que son las libertades y los derechos de los humanos y demás, y como pudimos, se ha podido comprobar, y esto sí, ¿verdad?, a través de la historia, a través del trato que se les dio a los territorios que incorporó a consecuencia de ese Tratado de París el 10 de diciembre del 98, con que cierra lo que es la guerra hispano-cubano-americana, pues uno a veces hay cosas que no las podría poner en duda. Pero tampoco no puedo afirmar todos los detalles que usted menciona de lo que se ha mencionado, porque pues personalmente no lo he leído, pero pues sí se sabe, por lo menos los datos históricos, se sabe que fue una combustión interna en la embarcación. ¿Cómo fue provocada? Pues hasta ahí yo no ha sido parte de mis temas de investigación, así que esa parte pues no la puedo abordar con certeza, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted me ha dicho, yo le hago la siguiente pregunta, y está a su discreción usted interpretarla como usted desee. Mucha gente puertorriqueña dicen que Cuba tiene culpa de que Puerto Rico esté en el estatus político en que está ahora, porque
dicen que si Cuba no hubiera obtenido la independencia, Puerto Rico no tuviera el estatus ese que tiene ahora. ¿Qué usted cree de eso? Pues ese es un tema sumamente interesante. Es un tema interesante, ¿verdad? Dependiendo de cómo se mire. Si analizamos los hechos históricos de manera somera, sin ver, ¿verdad?, antecedentes y ver más allá, pues pudiera ser un resultado de que A más B es C. ¿Por qué? Porque si no se hubiese gestado esa guerra de independencia, ¿verdad?, nosotros no tenemos una manera de ver qué hubiese ocurrido si los hechos hubiesen pasado de manera distinta. Pero si el contexto de la guerra, ¿verdad?, de Baire no se hubiese llevado a cabo y no se hubiese estado gestando desde esa 95 hasta esa 98, que con la embarcación del Maine, pues entonces está la intervención de Estados Unidos, pues probablemente la historia de nosotros como caribeños, ¿verdad?, la Antilla Mayor y la Antilla Menor hubiese sido distinta. En esa parte sí se la tengo que dar a las personas que hagan el comentario de que los eventos que ocurrieron en Cuba tuvieron unas repercusiones, tanto para los hermanos cubanos como para Puerto Rico. A veces cuando hemos estado discutiendo este tema con los estudiantes, dicen, pero si ya Puerto Rico era provincia, ¿verdad? Esta pregunta que me han hecho, pero si ya Puerto Rico era provincia de España con esa carta autonómica que le otorgaron después de tanto tiempo pidiendo las leyes especiales que no se las otorgaban, y ya Puerto Rico estaba teniendo esa participación de vida política y esa representación en lo que iban a ser las Cortes españolas. Entonces, ¿qué pito tenía Puerto Rico si Puerto Rico no estaba luchando en ese momento con una guerra? Al contrario, estaba teniendo un tipo de gobierno distinto, con una relación política distinta con lo que era España. Entonces, a mí me resulta interesante, en el caso, ¿verdad?, como puertorriqueña, cómo los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ¿verdad?, ahí se vieron bien definido en cómo ese control de lo que es la zona del Caribe, porque pues Puerto Rico sabemos que bajo la corona española, ¿se acuerda cómo le llamaban? La llave de Indias, porque es la isla que abre lo que es esa zona del Caribe. Y pues Cuba tenía una gran participación en lo que era la economía, además que es la isla dentro de lo que es el Caribe más cercana a la península de Florida, que es el territorio caribeño más cercano, ¿verdad?, a lo que es esa parte de Estados Unidos. Entonces era tener control de ambas islas, era tener control de gran parte de lo que era el Caribe. Y en el caso de Puerto Rico, pues a muchos acá, pues cuando uno mira el pasado, pues a uno le choca, no se lo voy a ocultar, ¿verdad? A uno le choca que Puerto Rico hubiese sido invadido, que hubiese sido bombardeado en mayo, hubiese sido invadido por el imperialismo estadounidense, y el trato que se le ha dado a los puertorriqueños por parte del país que se proclama como estandarte de las libertades, el país que justamente se independiza por querer tener participación política, ¿verdad? Que esto es a veces yo digo que esto es de las incongruencias en la historia, porque predican una cosa pero hacen otra. Y entonces se independiza cuando uno busca, ¿verdad?, la historia de los padres fundadores, se independizan buscando tener derechos, buscando tener participación en el Parlamento británico, no se la concedieron, se fueron por las armas, pero todo aquel que trata de hacer eso con su opresor están vistos con malos ojos. Y en el caso de lo que fue la invasión de Puerto Rico, a mí también me crea hasta interés, ¿verdad? Que si a veces uno pudiera mirar esos cerebros, cómo fueron pensando esos eventos y planificando esa logística. No sé, ¿verdad?, si ha buscado algún tipo de información el por qué la invasión de Puerto Rico ocurrió por Guánica y no por el norte, que era el principal puerto de Puerto Rico. ¿Esa la conoce? Sí, según tengo entendido, hubo una gente traidora, según tengo entendido, de Puerto Rico, que fueron allá a Washington, le dijeron, por ese lado, Puerto Rico es más débil, entren por ahí. Acuérdate que los norteamericanos habían bombardeado San Juan
pero se fueron, porque sabía que Puerto Rico era bien duro y que todo el que intervenía salía huyendo. Y entonces los americanos bombardearon y se fueron, pero hubo unos traidores que fueron a Washington y dijeron, entren por aquí, que aquí tienen. Bueno, hay algunas personas, ¿verdad?, que mencionan que algunos líderes separatistas puertorriqueños sí solicitaron ayuda, tanto cubanos como puertorriqueños solicitaron ayuda en ese conflicto que estaba habiendo en la isla hermana para que ayudaran a la independencia de ambas islas. ¿Por qué hacen eso? Porque ¿cuál es el ideal o cómo era que se estaba mirando a esa antigua colonia que se había separado? O sea, jamás, ¿verdad?, nos hubiese pasado por la mente que una colonia que fue oprimida por un imperio iba a ser el opresor de otros territorios que se iba a apropiar. O sea, para empezar por ahí, si tú proclamas que tú eres pro derechos humanos y que tú crees en la libertad y lo hiciste en lo que fue tu formación, no vas a pensar que vas a someter a otro. Eso, ¿verdad?, por un ladito. Pero en el caso de Puerto Rico, para que la invasión pudiera tener éxito, hay un detalle que a mí me resultó interesante cuando me lo comentaron y después comprobé algo de esa información. Puerto Rico llegan el 25 de julio. Si buscamos la historia de España, ¿qué festividad importante se celebra en España el 25 de julio? El día de Santiago Apóstol, del apóstol Santiago, ¿verdad?, que es el patrono de España, pero también es importante para los gallegos, para Galicia, y también se le considera como el patrono de armas de caballería del Ejército de Tierra. Cuando, ¿verdad?, un chinchín de historia, Santiago Apóstol, ¿verdad?, dentro de lo que fue la propagación del cristianismo dentro del Imperio Romano, estuvo haciendo sus prédicas y llegó, ¿verdad?, hasta la zona de Galicia. Cuando regresa nuevamente a Jerusalén en el año 44, a Santiago Apóstol lo asesinan. Entonces, a consecuencia de eso, es que los 25 de julio se conmemora la fecha de la muerte o el inicio, ¿verdad?, de lo que fue el mártir Santiago Apóstol, pero es una festividad que se celebra en las diferentes comunidades, en las diferentes provincias españolas. Por lo tanto, Puerto Rico, como territorio, ¿verdad?, como colonia española, también se celebraba esa festividad en Puerto Rico. ¿Y cuál es la zona principal en el caso de Puerto Rico donde se hacen las principales festividades? En la zona del norte. Por lo tanto, si las autoridades españolas estaban en una conmemoración a un día importante festivo, ¿verdad?, y nosotros como puertorriqueños a veces sabemos cómo se celebran muchas de lo que son las festividades. No conozco esa parte cultural de cómo lo hicieron en ese siglo XIX, ¿verdad? Pero teniendo una idea de cómo son las festividades religiosas o cómo se agrupa el pueblo y todo lo demás prácticamente se paraliza, pues entonces pudiéramos entender que se utiliza el sur, porque el sur, las autoridades españolas no estaban dispersas por esa parte, ¿verdad?, del sur, más estaban concentrados en una celebración en lo que iba a ser el norte. Así que la fecha de la llegada o la invasión estadounidense no fue mera casualidad, porque no fue un día en donde todas las autoridades pudiéramos decir que estuvieran en sus puntos estratégicos, en su punto de defensa. Entonces, en el contexto de lo que es para Puerto Rico, después de la llegada de la invasión estadounidense por la bahía de Guánica, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver o de estudiar la proclama del general Miles. Sí, la he leído, sí. Y entonces este proclama resulta interesante, ¿verdad?, porque vienen ofreciendo, ¿verdad?, lo que es la libertad contra el imperio al que Puerto Rico formaba parte, y vienen, ¿verdad?, supuestamente con las mejores intenciones, pero con las mejores intenciones a un país que tú quieres ver libre del yugo colonial. ¿Tú le impones un gobierno militar?
como pasó en el caso de Puerto Rico, que estuvieron los puertorriqueños desde la llegada de los estadounidenses hasta el 1900 solicitando, ¿verdad? O sea, que se estableciera un gobierno civil, porque el gobierno militar fue muy rudo con las poblaciones puertorriqueñas. Entonces, aquí caemos también en otro punto. En el caso de Puerto Rico, en ese momento específico, no estamos hablando del 68, estamos hablando del 98. Sí. En ese momento específico, Puerto Rico, pues no puedo decir, ¿verdad?, que no hubiesen personas que no querían la independencia, porque sí las había, pero en ese momento se estaba gestando una nueva relación política que prácticamente se estaba estrenando con la Carta Autonómica de 1897. Que no hubo la oportunidad de prácticamente de ejercerla y de vivirla políticamente por lo que estaba ocurriendo en Cuba, son otro, como uno dice en el campo, ¿verdad?, son otros 20 pesos. Sí. Pero resulta, resulta interesante, ¿verdad?, que llegaran ofreciendo protección, amparo, libertades, concesión de derechos y vengas ofreciendo una ocupación militar. Y vengas ofreciendo quitar lo que son los derechos, vengas de un gobierno que ya forma parte y que no estaba en ese momento activo en una lucha separatista, en el contexto nacional puertorriqueño, y que vengas porque la isla hermana está en ese evento, vengas entonces a invadirlo porque tienes unos intereses y lo estás justificando de la peor manera posible. Y que encima de todo, en ese proceso de negociación con la corona española, con lo que fue el Tratado de París, con lo que fue la cesión a la guerra, si Puerto Rico era provincia, Puerto Rico no tuvo participación en nada. Puerto Rico prácticamente siendo provincia tuvo que acatar lo que se le impusiera. Y pues resulta contradictorio el discurso que siempre llevan a los lugares de llevar derechos y libertades cuando pues estamos observando cómo quedan los vestigios de destrucción en muchos de los lugares que dicen llevar la paz a través de la guerra. Y en el caso de nosotros, ¿verdad? Como en el caso de Puerto Rico, pues fue un retroceso absoluto a nivel político. Sí. Porque se impone un gobierno militar. Cuando se establece el primer gobierno civil en el 1900 con la ley Foraker, quedaron prácticamente un vínculo entre lo que es la legislatura y poder ejecutivo, que no había separación de poderes. Esa representación estaba siempre a favor, ¿verdad?, de los gobernantes y las autoridades estadounidenses. Y en el caso de Puerto Rico, pues todavía lo seguimos viviendo como colonia actual. Que aunque algunas, ¿verdad?, personas esa parte no la han querido tocar, no la han querido aceptar, ¿verdad?, porque ven lo que fue una relación económica, de lo que se programó, ¿verdad?, como los Estados Libre Asociados fue una relación económica, se convirtió por la demagogia en un estatus político, y no es un estatus político. El Estado Libre Asociado es una relación económica. Y en el 2016, ¿verdad?, en ese 30 de junio del 2016, una de las cosas más vergonzosas que puede tener un país que a nivel del mundo se proclama como el defensor de la libertad y de los derechos humanos, que tuvieran que reconocer a través del Tribunal Supremo que Puerto Rico es una colonia que tiene nombre de Estado Libre Asociado en pleno siglo XXI. Entonces, pues tenemos, ¿verdad?, muchos temitas por ahí que se intersecan, ¿verdad?, que molestan en lo que es el discurso oficial y lo que se plantea y lo que se realiza en ese proceso. Y cuando ahorita le mencioné, ¿verdad?, de que Puerto Rico a través de ese gobierno militar y a través de ese primer gobierno civil y después con el Acta Jones, que se aprueba en el 17, que le impone la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, aunque también, ¿verdad?, habían otros intereses por ahí, la participación a la Primera Guerra Mundial y cómo se fue haciendo esa sucesión de legislaciones. Es bien
para mí, ¿verdad? Es bien vergonzoso el que ese país que va por diferentes lugares con esa bandera de lo que es las libertades, los derechos, el progreso, tenga un discurso, pero a la hora de realizar muchas de sus prácticas, pues el discurso como que no va a tono con lo que va hablando. Y en el caso de Puerto Rico, que tenga menos derechos ahora que en 1815 con la cédula de gracia, porque Puerto Rico no puede comercializar con un país libremente. Y con la cédula de gracia de 1815, cuando empezaron los hermanos hispanos a independizarse de España, ahí esa era una de las cosas. Con las naciones amigas de España se podía establecer libre comercio. Eso también, ¿verdad? En esa legislación se atrajeron extranjeros que pudieron establecerse en diferentes zonas de Puerto Rico. Posteriormente, ¿verdad? Con lo que fue la Carta Autonómica, se concedieron otros derechos y otro tipo de relación. Entonces, en caso de Puerto Rico, como que todas las leyes han ido en retroceso, porque llega a los Estados Unidos, nos impone el gobierno militar, nos dan el gobierno civil, pero no es un gobierno balanceado, ¿verdad?, en representación de los mejores intereses de los puertorriqueños. Inclusive, hasta las tradiciones que quisieron quitarnos. Y por eso nosotros estamos ahora vamos entrando, ¿verdad?, en lo que es la época navideña, pero pues sabemos que en el caso de Puerto Rico hay muchas de las tradiciones que para evitar esa transculturación o ese adoctrinamiento o esa americanización, hay muchas cosas que se han preservado y que se siguen manteniendo muy vivas en la cultura puertorriqueña, que a veces le he mencionado a algunas amistades españolas o a algunas personas que dentro de los diferentes países iberoamericanos, yo digo que Puerto Rico ha utilizado esa herencia hispana para defenderse del pueblo invasor y manteniendo la cultura. O sea, el Día de Reyes, por ejemplo, que aquí no se permitía esa celebración y era un día de clases común y corriente, y fue ese jíbaro campesino el que dijo, no, mis hijos, este es un día sagrado para nosotros y no se envía a la escuela. Después tuvieron que hacer esa modificación, el idioma. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Con Puerto Rico, pues hemos tenido un acercamiento a lo que es esa cultura española para resistir un poco lo que ha sido ese proceso de lo que fue la invasión estadounidense. Y como les estaba mencionando hace un momentito, para no perder el hilo, en Puerto Rico como que los derechos o las leyes como que han ido en retroceso. Después que llega el gobierno militar, los gobiernos civiles, en el contexto después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que se empezaron a trabajar con las libertades de los pueblos para evitar lo que era el colonialismo. También era vergonzoso que uno de los países gestores, ¿verdad?, de lo que era la Organización de las Naciones Unidas tuviera colonia. Entonces, ese proceso del disfraz de la Ley 600 de que Puerto Rico tuviera un gobierno autónomo, pero ya vimos, ¿verdad?, el poder que mantiene el Congreso sobre lo que es Puerto Rico, porque ahora tenemos una Junta de Control Fiscal que manda más que el gobierno electo. Sí, manda más que el gobernador. Exactamente, entonces esa parte, ¿verdad?, es sumamente vergonzosa. Hay otro de los detalles que a mí me resultó interesante cuando yo estaba haciendo el bachillerato en educación, y pues nos mandaron, ¿verdad?, a leer el Tratado de París. Teníamos un profesor que era abogado, el profesor Luis Matei Filardi, y él pues establecía la clase tipo paneles en el salón de clase, y pues teníamos que analizar los documentos primarios, y en este caso, ¿verdad?, era ese Tratado de París, para entender esas cláusulas que estaban contenidas ahí. Porque casi siempre dicen, no, hay personas, ¿verdad?, que cuando no estudian el documento oficial, te hablan del Tratado de París. Pues fue el tratado que le puso fin a la guerra. Te lo resumen como, pues España ya dejó de ser ese gran imperio porque perdió sus territorios que tenían el contexto de las Américas y en la zona de Asia, con lo que fue la pérdida del territorio de Guam, ¿verdad? Y hay una de las cláusulas que a mí siempre me resultó interesante, porque hablan, ¿verdad?, de cómo se pagaron esos 20 millones.
Pero si uno no ve las diferentes cláusulas con los distintos tipos de gobierno, pues uno lo engloba todo. Y hay algunos, ¿verdad?, personas que se llaman historiadores, que esa parte como que te la resumen en un todo. Y en el caso, por ejemplo, con lo que fue el gobierno de Cuba, que estaban buscando esa separación, se había intentado establecer un acuerdo de emancipación que los cubanos no estuvieron, ¿verdad?, muy en acuerdo con las cláusulas como se estaban imponiendo. Y cuando se establece el Tratado de París, en el caso de Cuba, se establece lo que fue el protectorado, ¿verdad? Y la famosa enmienda Platt que se mantuvo hasta la década del 30. Donde Estados Unidos iba a tener un control, ¿verdad?, sobre esa parte política con el territorio de Cuba, aunque iba a tener un gobierno seleccionado, ¿verdad?, democráticamente por el pueblo. Pero en el caso de Guam y Puerto Rico, tenemos que Guam y Puerto Rico, ¿verdad?, sin haber estado interviniendo en nada, fueron, yo digo, ¿verdad?, fueron regaladas como botín de guerra, fueron cedidas o obligaron a España a ceder esos territorios. Y fue por las Filipinas que se pagaron $20 millones. Se pagaron $20 millones en este contexto, pero ya Estados Unidos, cuando estaba viendo, y muchos años antes tenía intereses económicos en la isla, tanto en Puerto Rico como en Cuba, pero principalmente en Cuba. Hay un texto, que ahora mismo no recuerdo el autor, que llega a establecer que Estados Unidos intentó comprar a la isla de Cuba por $30 millones. Así que sabía la importancia, ¿verdad?, de lo que era el comercio del tabaco, del azúcar, y como principal exportador, ¿verdad?, de los productos en ese momento que era Cuba. O sea, sabía la mina de oro que tenía geográficamente y en lo que era la producción, en lo que era la producción agrícola. Porque uno no va a pagar, un gobierno no va a ofrecer $30 millones, y no estamos hablando en el contexto actual, que ahora hablan de millones como si fueran $2 o $3, estamos hablando del siglo XIX, y hablar de 30 millones en el siglo XIX, o sea, era un gran caudal, sí, que sabía la importancia geográfica y económica que tenía esa isla. Sí, permítame decirte algo. Hay una demanda, por primera vez se demanda al Estado español con relación al Tratado de Paz de Estados Unidos y España del 10 de diciembre de 1898 relativo a la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles residentes en Cuba y en Puerto Rico. ¿Qué tú opinas sobre ese asunto de que se demande al Estado español para que remuevan ese artículo, el artículo 9, para que así los puertorriqueños y los cubanos puedan obtener la nacionalidad española, se les pueda devolver? Pues de esa demanda desconocía, o sea, no he leído esa demanda. Sí había estado al tanto de cómo se había estado solicitando a aquellas personas que hubiesen tenido parientes, ¿verdad?, antes de la llegada de Puerto Rico, que podían solicitar la nacionalidad española. Y de esos casos, ¿verdad?, pues he conocido algunos que lo han logrado a través del gobierno español. Pero sí, pues fue fue conflictivo, ¿verdad?, para los españoles que quisieran quedarse acá en Puerto Rico, porque nos menciona el Tratado de París, que aquellas personas peninsulares que quisieran quedarse en el contexto en el caso de Puerto Rico, que es el más que conozco esa parte, tenían hasta un año, ¿verdad?, para poder decir si se querían quedar con la nacionalidad española, o si no, automáticamente era como si estuvieras renunciando. Eso es uno de los elementos que dice esa cláusula. Sí. Bueno, ese caso se está llevando en la actualidad. Yo pienso ir a España ahí en febrero o marzo, porque el caso se va a ver, quién sabe, en abril. No lo vamos a ganar,
de eso estoy seguro, pero se va a ser llevado hasta la Corte de Estrasburgo en Europa, hasta que la Corte allá diga si tenemos razón o no tenemos razón, y así cerramos este caso, porque francamente España nunca le quitó la ciudadanía a los puertorriqueños, sino quien se la quitó fue los Estados Unidos. Exactamente. Yo hablé con un diputado español hace poco y me dijo, yo te invito a que venga a España y yo te llevo al Congreso, al sótano del Congreso. Ahí está la ciudadanía tuya española guardada ahí, porque España nunca la derrocó. El acuerdo fue firmado, ¿verdad? Porque el Tratado de París fue firmado por ambas, Sí. por ambas potencias, ¿verdad? Pero ahí pues no sé cómo lo trabajarían, ¿verdad? Porque los países involucrados, al ser uno estar intentando separarse de España y el otro ser provincia, hay relaciones distintas, porque la relación política que tenían Cuba era distinta a la que tenía Puerto Rico en el 97. Sí. Muy diferente. Justamente a Puerto Rico se le otorga la Carta Autonómica, que se le convierte en provincia de España para evitar, ¿verdad?, conceder lo que eran esas leyes especiales que se venían gestando desde hace muchos años, que no se les habían otorgado, no se les había dado, ¿verdad?, esa atención como se estaba reclamando, y para evitar, ¿verdad?, de cierta manera, evitar el que se fueran a gestar revueltas también acá separatistas, pues entonces se concedió ese trato político distinto. Y entonces a mí siempre me ha parecido bien, pues, pudiéramos decir injusto, el que en esa mesa de negociación fuera ese imperio estadounidense el que estuviera un control absoluto, ¿verdad? Siempre dicen que los que escriben la historia son los vencedores. Y en ese caso, pues en el Tratado de París se ven, ¿verdad?, todas las cláusulas, e inclusive después del Tratado de París, cuando fue el proceso de inicio de lo que fue el protectorado de Cuba, vimos cuando se estableció la Constitución, cómo los estadounidenses le implementaron, le hicieron la enmienda Platt. Inclusive también en el proceso con la Ley 600 en el caso de Puerto Rico, que fue la legislación que se aprueba para que los puertorriqueños pudieran, ¿verdad?, organizar lo que era la Asamblea Constituyente y establecer lo que fue la Constitución. También hubo cláusulas que en esa Asamblea Constituyente se establecieron y que el Congreso Federal, teniendo la última palabra, las cambió unilateralmente, que ese es uno, ¿verdad?, de los detalles de este proceso. Sería interesante, ¿verdad?, ver cómo en la corte que usted mencionó en Estrasburgo, o cómo en España pues tomarían, ¿verdad?, esa participación al plantear que España no quita la ciudadanía, o sea que siguiendo por eso la ciudadanía pudiera estar vigente, porque es el país contrario, es el país invasor a lo que fueron los territorios, los que le quitaron esa ciudadanía para imponerle la suya posteriormente. Y en el caso de Puerto Rico, desde el 98 hasta el 17, y ya sabemos por lo que fue, porque los puertorriqueños no tenían esa nacionalidad, fue impuesta. En el caso de los puertorriqueños, la ciudadanía estadounidense, nosotros tenemos nuestra nacionalidad, porque mi nacionalidad es puertorriqueña, que con ciudadanía estadounidense, que son dos cosas diferentes, ¿verdad?, porque nosotros no somos un Estado-nación independiente. Sí. Y en ese caso sería interesante a ver, ¿verdad?, cómo eso, tantos años después, sería un argumento, un elemento que pudieran ver, porque no fue España la que la quitó, el que otorgaba, quien lo otorgó no lo quitó otro. Entonces, pero mi pregunta es esta: ¿cómo Estados Unidos pretendía llevar a puertorriqueños a pelear a la guerra de ellos si los puertorriqueños no tenían la nacionalidad estadounidense? Entonces no podían. Por eso fue que le dieron la ciudadanía americana, porque entonces sí lo obligaban a ir a pelear. Exacto. Esa es una de las cosas que
cuando uno mira el trasfondo, ¿verdad? De cómo ocurrió ese proceso de la llegada de los estadounidenses a Puerto Rico y cómo se firmó, ¿verdad? Cómo fueron yo me baso mucho, ¿verdad? Aunque no soy historiadora de fechas y nombres, ¿verdad? Sí. Porque me gusta quizás entender más a nivel general lo que son los procesos, pero pues sabemos, ¿verdad?, lo que fue la explosión del Lusitania en el año 1915, que fue la justificación que Estados Unidos utiliza para ingresar, porque en esa embarcación habían ciudadanos estadounidenses y es la justificación, ¿verdad?, que van a utilizar para ingresar a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Pues los ataques con submarinos que estuvo haciendo Alemania y demás, pero Estados Unidos le otorga la ciudadanía a los puertorriqueños por la ley Jones el 2 de marzo de 1917, ¿verdad? Entre otros cambios que hubo a nivel económico, las leyes de cabotaje y la relación política, la estructura, ¿verdad?, política que iba a estar teniendo Puerto Rico, cómo se iban a configurar ambas cámaras o el cuerpo legislativo con mayor representación, ¿verdad?, de los puertorriqueños electos por los puertorricos, los cambios, ¿verdad?, para escoger esos representantes al gobierno. Pero entonces, el 2 de marzo del 17 es que se le da la ciudadanía a los puertorriqueños. Se le declara la guerra a Alemania el 6 de abril del 17. Pero ya tener la ciudadanía, declaramos la guerra. Ahora, como yo le digo a los estudiantes, entonces Estados Unidos va a declarar la guerra, pero necesitaba un reclutamiento masivo porque la gente no se estaba registrando, ¿verdad? Haciéndose parte de lo que era el servicio militar. Y para tú poder participar en una guerra, ¿qué tú necesitas? Soldados, necesitas, ¿verdad?, ese cuerpo, ¿verdad?, de defensa. Entonces, Estados Unidos, ¿verdad?, autoriza el crecimiento del ejército con lo que va a ser el reclutamiento, ¿verdad?, obligatorio, el servicio, sí. El servicio militar obligatorio, que es como se le llama. Sí, se llama. Y eso se hace, ¿en qué momento? El 18 de mayo de 1917. O sea, aquí miramos la fecha y hay algunas personas que me dicen, no, pero es que ya se estaba planteando darle la ciudadanía a los puertorriqueños. Y yo digo, fíjate qué casualidad que lo hubiesen estado planteando desde que impusieron el gobierno militar y justamente lo hicieran cuando querían ingresar a la guerra prácticamente 2 meses antes, porque aquí nada pasa por casualidad. O sea, y de un proceso legislativo, ¿verdad? Tú miras marzo, abril y mayo, pues... Sí. Las cosas van cuadrando, ¿verdad? Sí, o se van cuadrando. ¿Cuáles son los intereses, ¿verdad?, que se tenían? Hay algunas personas también que comentan que ese fue uno de los peores errores que hizo Estados Unidos en el caso de los puertorriqueños, aunque seamos ciudadanos de segunda, pero porque los puertorriqueños somos ciudadanos estadounidenses, pero no tenemos todos los derechos en igualdad de condiciones, que lo tienen los residentes en los 48 estados continentales. Y pues hay todavía, ¿verdad?, mucho que trabajar desde ese 98, como le llaman en algunos historiadores españoles, el desastre del 98 para la corona. Hay todavía muchos ángulos, ¿verdad?, que trabajar, sobre todo en el caso de Puerto Rico, que no adquirió la independencia. Hubo un profesor, ahora mismo no recuerdo el título del libro, el profesor Lanny Thompson. Él llegó a hacer una investigación hace unos cuantos años atrás, y en esencia recuerdo, ¿verdad?, que el planteamiento o la tesis que él llegó a hacer en su trabajo de investigación estaba relacionado a los tipos de gobierno que Estados Unidos permitió que ocurrieran con los 4 territorios que se incorporó después del fin de la guerra hispano-cubano-americana. Porque a Cuba, que tenían un nivel más, pudiéramos decir, más avanzado, tenían mucho más conciencia de lo que era la cuestión, estaban más organizados políticamente, pudiéramos decir, les otorgó el protectorado con miras a lo que era la independencia. En el caso de Guam y Puerto Rico,
otorga otro tipo de gobierno, ¿verdad? Militar, y pues después eventualmente sabemos lo que pasó con las Filipinas, que alcanza ese proceso de independencia en la década de los 40. Sí. Oye, para terminar, te pregunto, la última pregunta. Claro. ¿Qué tan importante es Puerto Rico en la actualidad para Estados Unidos? Geopolíticamente sigue teniendo importancia, porque Puerto Rico, por la posición estratégica que tiene en la zona del Caribe, sigue teniendo importancia. Si no fuera importante, a veces la planteo de la siguiente manera: si no fuera importante, pues ya nos hubiese permitido ser independientes y no nos estuviera en esta atadura colonial en la que nos tiene sumergido. Económicamente, algunos dicen, ¿verdad?, no, que Puerto Rico recibe ayudas en la cuestión del mantengo. Ajá. Planteo lo siguiente: ¿quién vive en la época actual con los que cogen, ¿verdad?, el sistema de asistencia nutricional? ¿Quién vive con $112 mensuales? Entonces, cuando miras todo lo que, a través de lo que son las leyes de cabotaje y lo que es el comercio, lo que es la economía, todo la infraestructura de algunos, ¿verdad?, de lo que fue el desarrollo industrial en Puerto Rico, en donde al día de hoy no quedan tantas industrias, pero todo lo que se produce aquí tiene que irse a Estados Unidos para ser empacado y para entonces poder regresar a ser vendido acá. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de los incentivos económicos que tienen algunas de las industrias que se establecen acá, que les son rentables a los estadounidenses. E inclusive ahora mismo que estamos viendo, ¿verdad?, la gentrificación, y estamos viendo cómo muchos personas de gran capital económico estadounidenses se están viniendo a establecer en Puerto Rico, en lo que es la industria de los Airbnb, lo que es la industria del turismo. Pues estamos viendo las exenciones que les ha permitido el mismo gobierno a esos extranjeros para establecerse acá y sacar un caudal económico increíble. O sea, si Puerto Rico no le fuera rentable, ya nos hubiesen soltado, y no nos hacen estado, porque justamente la relación colonial es lo que le sustenta el bolsillo a muchos de los extranjeros. Sí. ¿Verdad? Y esta es una opinión muy mía, sí. pero así es, ¿verdad? Es uno de los ángulos en que se les puede mirar. Sí, le sigue siendo rentable. Sí, para mí Puerto Rico es un país consumista que se aprovecha Estados Unidos de eso y no lo va a soltar así por decirlo. Mira, no te voy a tomar más tiempo, Amarili. Yo te doy muchísimas gracias por tú haberme permitido que te pueda hacer esta entrevista. Créeme que te lo agradezco de todo corazón y me alegra que tú hayas cooperado conmigo, porque así se aclara bastante de qué sucedió en la guerra hispanoamericana. Yo te doy gracias y que no sea la primera ni la última vez que platiquemos. No, ya fue la segunda, y para mí, ¿verdad?, es un placer el que usted me haya llamado y haya pensado en mí, ¿verdad?, para tener este diálogo ameno. Que la otra vez que también estuve compartiendo con usted, se da un diálogo bien interesante desde el más profundo de los respetos y desde las inquietudes que pueden seguir surgiendo, ¿verdad? Y quizás a consecuencia de la de hoy vengan otros temas más para poder seguir dialogando y conversar, ¿verdad? Y que la audiencia que usted tiene, pues también pues nos puedan escuchar y también, ¿verdad?, ponernos a reflexionar sobre otras perspectivas y sobre otras miradas que también se le pueden dar a estos eventos que nos siguen marcando y que nos siguen dejando una secuela en el presente. Es como yo le digo a mis estudiantes en el salón de clase: nosotros tenemos que entender las cosas que pasaron para entender lo que está ocurriendo ahora. O sea, correcto. Si nosotros no vemos o no entendemos, que, en el caso con el gobierno estadounidense, qué fue lo que pasó en ese 98, en ese 1898, no le seguimos la pista a todas las legislaciones, no vamos a entender por qué tenemos la Junta de Control Fiscal mandando en Puerto Rico. Por decir un solo ángulo y las repercusiones que tiene eso. O como los otros días, cuando estábamos en medio de los... si no me equivoco, fue cuando el huracán Fiona, que estaba Puerto Rico, ¿verdad?, sin electricidad, se necesitaba el gas para poder energizar los hospitales en la zona sur. Llega una barcaza que se da cuenta de la necesidad que tenían los puertorriqueños. ¿Y qué pasó con las benditas leyes de cabotaje? ¿Le permitieron a la barcaza entrar? Entonces ahí se vio el reflejo, ¿verdad?,
de lo que es esa imposición, que no les interesa necesariamente la vida y la calidad de vida de los puertorriqueños, sino pues hay unos intereses económicos, porque ante la vida y la muerte uno se olvida de las leyes y uno ayuda, ¿verdad? Y uno hace una serie de exenciones para permitir que esa ayuda llegara, y eso no pasó. Fíjate que nosotros tenemos una organización en España y iban a enviar ayuda a Puerto Rico en ese tiempo y no se lo permitieron porque estaba prohibido eso. Sí, esa parte es bien triste para nosotros. Y estamos hablando del país que se proclama como el estandarte de la democracia y de las libertades y de los derechos humanos. Pero en pleno siglo XXI tiene una colonia en el Caribe. O sea, Estados Unidos no permite que ayuden a Puerto Rico, solamente ellos, de ahí en fuera ningún país puede ayudar. Sí, pero si se puede hacer, tiene que hacerse a través de las organizaciones y las embarcaciones estadounidenses. No se puede hacer libremente. Sí. En otro momento, creo que fue bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, había, cuando se estaba empezando a encarecer otra de las crisis con el petróleo, se intentaron hacer arreglos para comprar petróleo, si no me equivoco fue con el gobierno de Venezuela, porque nos salía obviamente mucho más económico comprarlo, y en cuestión de la distancia de que viniera de la zona de Medio Oriente. Y esas negociaciones también fueron truncadas porque no se hicieron bajo mandato de los estadounidenses. Entonces, pues, esa parte, ¿verdad? Pues siempre resulta un tanto conflictiva. Pero pues, eso es parte de decir que somos Estado y que somos libres y que estamos asociados con los de arriba, que eso es pura mentira. Mira, para los poetas eso es una buena metáfora. Sí. O sea, justo, ¿verdad? No una metáfora, un buen recurso para un buen verso. La colonia que tiene un nombre, que se disfraza con otro nombre. Así mismo es, sí. Pues gracias, Marel. Yo sé que tú estás ocupada. Gracias, nos vemos y será hasta la próxima, si Dios quiere. Claro que sí, un placer. Que pasen una linda tarde y gracias Buen por la día. Ok, Salud. gracias. Adiós.